¿Ey, qué tal? Aquí el Máster. El pasado 2 de septiembre, durante un evento de Inazuma Eleven Victory Road, se anunció finalmente el Level 5 Vision, y el finalmente va con mayúsculas. Para los que no sepan, quiero que sepáis que originalmente el Vision era en abril de este año, para que al final lo retrasasen para verano, pero ya volveremos a esto más adelante. Posterior al evento, la cuenta de Level 5 Hub, cuenta de Twitter a la que recomiendo mucho seguir, porque aparte de que es muy buena onda, el tipo agarra y sube música de Level 5, que de hecho estoy usando de fondo en este vídeo porque es una delicia. Subió una plantilla de bingo para que pusiésemos nuestras predicciones del Vision. A primera vista parece una actividad bastante normal, pero conforme más lo hacía, más ideas venían a mi cabeza y más complicado se me hacía poder ordenarlas y poner solamente 9 en estos 9 cuadraditos. Así que de tanto que me costó, he decidido que le voy a dedicar un vídeo entero a cada uno de los puntos de mi bingo. Punto y aparte, por la forma en la que lo he dicho, parece que lo que estoy diciendo es que le voy a dedicar 9 vídeos al bingo, uno por cada cuadrado. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que a todo mi bingo le voy a dedicar un solo vídeo. Perdón si se me ha entendido mal. Así que esto es el bingo del Level 5 Vision 2024. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por dos casos que personalmente no me interesan, pero que merecen ser mencionados. Profesor Layton es una saga con la que, olvidando un pequeño contacto a los 5 años en la flashcard de mi primo, jamás ha sido relevante en mi vida. Aún así, no estoy ciego para no ver la importancia de estas obras, siendo la saga más querida y alabada por los medios de la empresa. Por el otro lado está Fantasy Life, una IP que sabía de su existencia por las colaboraciones que tuvo en su adaptación a móviles con Yokai Watch Gakuen, en una época donde a mí no brillaba la noticia de un juego occidental de Level 5 que traía personajes de Yokai Watch Gakuen y por lo tanto brindándonos sus nombres en inglés, hizo que aquel fandom se alegrase un montón durante algunos días. Más allá de eso, es una saga que también me es alienígena, pero gracias a uno de mis mutuals llamado Don Salmón, que por cierto, seguidme en Twitter, sé que esta saga también ha sido la infancia de muchos. Ambas están ya confirmadas para aparecer en Level 5 Vision, y las esperanzas que tengo para las mismas es que se revelen pedazos de la historia, del gameplay y más detalles de los mismos. A los fans de ambas sagas, me alegro mucho por vosotros. Ahora cambiamos de rumbo totalmente, pues ahora vamos a hablar de aquello que me interesa un montón, siendo esto el Inazuma Eleven Victory Road y un posible nuevo proyecto de Yokai Watch que además tiene en común que los veo altamente probables. E Inazuma ya está más que confirmado que aparecería. Se anunció el Vision en un evento de Inazuma y en la propia página del directo está ya escrito que tendrán algo que decir. Y digo, tiene una buena cantidad de cosas de las que hablar, desde los modos de juego, pasando por los largometrajes que saldrán estas navidades y terminando con la ansiada fecha final del juego. Por el lado de Yokai Watch, si bien no está en la web, sí es muy probable que hablen de ello. El Vision originalmente fue anunciado con la imagen de este gato que fue presentado en Twitter al acabar el anime de Yokai Watch 2021, por lo que este gato debe ser una pieza fundamental del Vision. Además, desde 2021 no hemos tenido ningún videojuego nuevo de la franquicia y esta se ha mantenido con los eventos de Puni Puni, por lo que la IP necesita es algo nuevo y este evento es la oportunidad perfecta. Mis deseos con este segundo son que se confirme qué es Ghostcraft y que se muestren vistazos del producto. El que sigue es un anuncio de corte menor, mas no por ello menos interesante. En el anterior Vision se habían mostrado los diseños de los próximos eventos de las sagas de Puni Puni. Como dije en su momento, todo lo mostrado ya se sabía. ¿Qué ha cambiado con respecto a ahora? Que ahora no tenemos nada. Todas las sagas de las que nos dieron información en aquel entonces ya han terminado. Hoy solo nos quedan Jinka Watch, que está bien, estás bonito, te quiero mucho Jinka. Y la nueva saga de Puni Puni que a día de hoy, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, todavía no entiendo. Así que esta vez sí que hay urgencia porque se revelen cosas nuevas. No pido mucho, solo una o dos sagas nuevas y info sobre las que ya tenemos.
A continuación vamos con aquellos productos que deseo con mi alma, mas veo poco probables. Como buen fan de Yokai Watch, uno de mis deseos es el regreso de la saga al plano occidental. No hay nada que nos indique que esto pueda pasar, pero la esperanza se mantiene alta. Yo sé que pasará. 1% de posibilidades, 99% de fe. La siguiente es incluso menos posible si cabe, el regreso de la IP de Dan Balsenki. Hace ya más de 10 años que la tercera temporada de esta IP terminó. Como sabéis, soy muy fan de uno de los spin-offs de esta saga, Shoukou Musume, así que el regreso de esta franquicia me haría mucha ilusión. Así que cruzando los dedos coloco al regreso de estas dos sagas en mi bingo. Ahora vamos con el penúltimo cuadrado de mi bingo, siendo este Decapolis. Esta es una nueva saga de Level 5 que fue presentada en el anterior Level 5 Vision, y la verdad es que me da mucha curiosidad. Su estética y escenarios son bastante increíbles, y en serio tienen que dar información sobre esto porque desde entonces no hemos sabido absolutamente nada. Por suerte ya está confirmado que hablarán de ello, pero igualmente exijo que sea mucha información para aclarar qué es esta nueva saga y atraer a potenciales nuevos compradores como yo. Antes de finalizar, vamos a hacer una mención honorífica a una cosa que no he metido en el bingo por razones que vais a ver, pero aún así me interesaría mucho. El anuncio de la segunda parte del manga de Yokai Watch Dragon Slayer. La adaptación de la historia de Ryuta es de mis historias favoritas de la IP, y gracias a este tweet que encontró mi amiga Angélica sabemos que al menos en principio hay planes de adaptar la secuela, así que si sigue en pie me haría ilusión verlo en el Vision. El problema es que es como un direct de juegos, así que es bastante improbable que hagan mención a un manga, pero oye, si existe una pequeña posibilidad, yo ahí la dejo y cruzo los dedos porque suceda. Y como última cosa, la guinda del pastel. Akihiro se disculpa. Vamos, es obvio que lo va a hacer, y en el bingo el cuadrado del centro es siempre crucial, en tanto que 2/3 de todas las filas o columnas que puedes hacer requieren del centro. Y por eso puse a Akihiro se disculpa, porque es evidente que lo hará. Entre retrasos, no hablar de cosas por meses y más retrasos, está claro que Akihiro tendrá que lamentarse. Y con esto ya están cubiertos los 9 cuadrados de mi bingo para este Level 5 Vision. Ahora sí, regresando al punto que mencioné al inicio. Luego de un retraso, el Level 5 Vision se había programado para verano de 2024, pero el verano en Japón acaba el 21 de septiembre, y como veis el 24 de septiembre es más tarde del 21 de septiembre. Pero lo que a mí más me fastidia de esto es que la forma en la que se excusaron durante el evento de Inazuma fue decir: yo es que aún puedo ir a la playa durante el 24 de septiembre, así que para mí sigue siendo verano. Y eso es una muestra de una arrogancia increíble. Si tienes un plan y lo tienes que retrasar, tienes que disculparte por cometer tu error, pero no puedes responder arrogantemente con un chiste, porque te estás burlando de todos los que habíamos estado esperando por eso, ¿sabes? Nosotros estábamos esperando porque la empresa Level 5 publicase su directo durante el verano de 2024. No puedes respondernos con una broma, no puedes respondernos con un chiste. Eso es una muestra de falta de profesionalidad enorme. Porque no es solo que hagas esto ahora, es que, como ya he dicho, se retrasó a verano de este año. Por no hablar de que este direct que había sido atrasado era para hablar, entre otras cosas, de el Fantasy Life, que fue un producto que ya había sido atrasado antes, y del Inazuma, que lleva siendo atrasado a lo largo de toda una década. Bueno, perdón, primero fue un proyecto que acabaron cancelando y después iniciaron otro que habían prometido en 2023, pero como veis, ya pasó 2023 hace bastante y creo que aún queda para la fecha del juego. Y si sueno enfadado es porque efectivamente estoy muy enfadado, porque esta empresa tiene unas sagas súper buenas en sus manos. Voy a reconocer que yo, fuera de Inazuma y de Yokai, controlo poco, pero sabiendo que han sido la infancia de muchos de mis mutuals en Twitter, sé que esta empresa tiene una cantidad enorme de franquicias que son muy importantes para mucha gente. Y vives cagándola.
entiendo todo el tema de que cometer un error hace que te pongas nervioso y cometas más errores aún y solo salga en cadena hasta que tengas que volver a empezar. Yo entiendo eso, puedo empatizar hasta ese punto, pero solo hasta ese punto, porque ya cuando esas cagadas las has llevado haciendo desde que acabó la era de la 3DS, entonces ya no puedo empatizar contigo. Y eso que lo intento, yo de verdad intento empatizar con Level 5, intento pensar, bueno, es que tienen muchos problemas y es que la ansiedad que les produce los errores que han cometido en el pasado, pero es que son 10 años para recuperarte de la ansiedad, no me fastidies. Pero bueno, con esto concluye este vídeo. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, dadle a like, suscribíos, compartid este vídeo con todo aquel que le interese el universo de las franquicias de Level 5, seguidme en mis redes sociales que están en la descripción, yo soy el Master y hasta la próxima.